su capa de control de acceso al medio de la capa de enlace. En los videos previos hablamos del modelo OSI y estamos viendo vimos la capa física y ahora estamos viendo la capa de enlace de datos. En este video vamos a conversar un poco sobre cómo se maneja el acceso desde la capa de enlace de datos a la capa física. Cómo es el manejo del medio en estos casos. Aquí tenemos nuevamente nuestro esquema de la capa de enlace de datos, donde observamos que el control de acceso al medio está en el medio del esquema, indicando con eso que es algo fundamental en esta capa. Cuando nosotros vamos a trabajar de cómo se accede de un determinado dispositivo al medio, tenemos que hablar de cómo se adjudica el canal de comunicación. Hay dos formas de hacerlo. Una es en forma estática y otra es en forma dinámica. En el caso estático, tenemos condiciones específicas que permiten que cada dispositivo conectado acceda al canal y el orden se mantiene fijo. Eso quiere decir que en el caso de que yo tenga una cantidad muy grande de dispositivos, yo sé cuándo me toca, eso es muy simple de manejar, pero si los demás no tienen nada que transmitir, el canal permanece vacío, con lo cual el uso del canal es ineficiente. Y entonces este método en general no es el más utilizado. También tenemos adjudicación dinámica del canal, que para las redes, esto funcionaría de la siguiente forma. Si hay pocas estaciones o muchas estaciones, sería independiente. Simplemente, si hay algo que transmitir, las estaciones o los dispositivos que van a transmitir, transmiten cuando pueden. Es decir, si hay muchos dispositivos, puede ser que se tarde un poco. Si hay pocos dispositivos, bueno, el canal estará libre mucho más tiempo. Por lo tanto, será más rápido la transmisión. Este esquema hace que el manejo del canal sea mucho más efectivo que en el caso estático. En las redes LAN, en general, se utiliza adjudicación dinámica del canal justamente porque es más eficiente para las transmisiones de los distintos dispositivos. Esto nos ubica en una serie de condiciones que tenemos que conversar sobre el modelo de asignación dinámica de canales, sobre todo para las redes LAN y MAN. El primero, bueno, el modelo de la estación, que es una estación o quién va a transmitir. Entonces vamos a definir las estaciones como los terminales que están conectados a nuestras redes. Obviamente, si yo voy a transmitir en este esquema, tengo que estar identificado. Entonces, visto que estamos hablando todavía de la capa de enlace, en esta capa todos los terminales deben estar identificados y esa identificación debe ser única. De manera de que no haya posibilidad de que haya confusión de quién se conecta y por qué. En el segundo caso, tendríamos que hablamos de asignación dinámica de canales. Entonces, ¿cuántos canales vamos a tener en el sistema? Ese número de canales será variable o no. Una de las cosas que entonces se ve como lo más sencillo posible es trabajar sobre un canal único. Cuando recordamos en los esquemas de red lo que sería la arquitectura tipo bus, vimos que es un cable, un conductor, al cual tenemos conectados los distintos dispositivos, las distintas estaciones. Entonces, realmente el manejo desde ese punto de vista es mucho más sencillo con un canal único. En este canal único simplemente los dispositivos monitorean el canal, si está libre, transmiten, si no está libre, esperan a que esté libre. Por supuesto, el monitorear si está libre o no trae un problema, porque el problema es, bueno, si son pocas máquinas, va a estar libre la mayor parte del tiempo. Pero si hay muchas máquinas, la velocidad de acceso puede ocurrir que en el momento en que un dispositivo trate de acceder, otro también lo intente.
En ese momento, cuando dos o más dispositivos tratan de acceder al medio, se produce una colisión. Cuando se produce una colisión, obviamente ninguno de los tres puede transmitir. Por lo tanto, debe suspenderse la transmisión y esperar a que el canal esté libre. ¿Cómo se manejan las colisiones? Vamos a conversar un poco más adelante en esta presentación sobre eso. Tenemos entonces un problema de cómo vamos a trabajar el tiempo. Si vamos a trabajar el tiempo continuo, en el sentido que las transmisiones, el tiempo fluye y yo simplemente, dependiendo de si el canal está libre, transmito o no. Y el segundo, si yo voy a crear ranuras de tiempo para transmisión, y entonces yo simplemente pido determinadas, digo, yo más o menos calculo cuánto puedo transmitir en cada intervalo de tiempo, y digo, mira, yo necesito tantas ranuras consecutivas. Y hay un sistema que me lo administra y lo envía. Ustedes pensarán que ¿qué sistema conocemos que funciona así? Pues muy simple. Los sistemas inalámbricos, de redes inalámbricas, el conocido Wi-Fi, no es más que un sistema que trabaja a ranuras de tiempo. Y trabaja por colas, es decir, los dispositivos solicitan tiempo de transmisión y se les asigna. Y entonces ellos simplemente monitorean cuando les toca transmitir y saben cuántas ranuras de tiempo tienen para transmitir la data que tienen que mandar. El último punto es cómo detectamos nosotros que el canal está libre o no. Bueno, simplemente eso lo vamos a hacer detectando la señal electromagnética que está en el cable, en el caso de las redes de bus. Esa es una portadora, entonces tenemos la posibilidad de detectarlo por portadora. ¿Podríamos detectarlo sin portadora? Existen metodologías y hardware que lo permitirían. Nosotros en este curso no vamos a trabajar sino con la detección de portadora. ¿Ok? Es lo que llamamos transmisión en banda base. Pero de eso hablaremos también más adelante. ¿Cómo podemos acceder? Existen distintos protocolos que permiten acceder al medio. Está el Aloha, que es un protocolo, ya vamos a hablar en general de él, que fue el primer experimento que se hizo como tal. Después tenemos acceso múltiple por detección de portadora, Carrier Sense Multiple Access, que es el que utilizan las redes LAN, vamos a hablar también de él. Existen protocolos sin colisiones, protocolos de conexión limitada. Eh, Cuando hablamos sin colisiones es que no ocurre que dos estaciones puedan entrar al mismo tiempo. Con tensión limitada quiere decir que yo tengo un retraso en el tiempo que puedo manejar. Acceso múltiple por división de longitud de onda, pues bueno, simplemente yo accedo con distintas longitudes de onda que no se interfieren. O tenemos protocolos de redes LAN inalámbricas. Vamos a trabajar nosotros en este video mayoritariamente con acceso múltiple por detección de portadora y vamos a mencionar los protocolos de redes LAN inalámbrica un poco también. ¿Cómo es el Aloha o Aloha puro? Bueno, este experimento se hizo cuando empezaban a hacerse las transmisiones de lo que serían las redes inalámbricas y simplemente lo que ocurre es que hay una frecuencia y varios usuarios transmiten simultáneamente. Por supuesto, el término simultáneo es relativo. ¿Ok? En este dibujo vemos que hay transmisiones y entonces, bueno, pero todos son sobre el mismo canal. Y entonces se ve cómo se recibe. Es decir, en la misma portadora, pero modelado un poco distinto. Aquí tenemos un poco más grande, vemos que hay intervalos de tiempo en los que vamos a transmitir. Vemos que hay unos paquetes que coliden con otros, o sea, sus intervalos solapan. Porque obviamente el comienzo de la transmisión es independiente para cada uno de los transmisores. Y entonces, justamente lo que ocurre es que las tramas que solapan no son bien recibidas o tienen problemas. Aquí tenemos simplemente unos gráficos. En el eje vertical tenemos la velocidad por trama en función del tiempo. Y en el eje horizontal tenemos los intentos de transmisión de un paquete. Entonces, tenemos dos tipos de Aloha. O sea, el protocolo Aloha en dos versiones. La versión pura, que es la curva más pequeña, y la versión con ranuras. ¿La diferencia cuál es? Bueno, la diferencia es que en el caso de ranuras,
yo voy a transmitir a intervalos de tiempo específicos, mientras que en el otro transmitimos todos a la vez. Lo que ocurre es que hay muchos choques, muchas colisiones. Fíjense que la velocidad comparado con el tiempo de trama, ¿okay? No alcanza nunca uno, y que las curvas bajan. Es decir, a medida que tengo más intentos, pues bueno, la velocidad tiende a cero. Es decir, mientras más paquetes coloque al aire, esas curvas lo que nos dice es que yo tengo primero un tope sobre lo que puedo poner, la velocidad de transmisión de esas redes, y segundo, que a medida que yo intento más, pues bueno, para efectos del usuario es como si no hubiera transmitido nada. Mientras más tráfico, se ve más lento, o la velocidad de transmisión es cero. Entonces, el esquema de Aloha no es el esquema que nos interesa. Eso es básicamente lo que nos interesa saber de estas tres láminas. Acceso múltiple por detección de portador. Esta tecnología funciona de la siguiente forma. Yo tengo una red tipo bus que antes de transmitir, todas las estaciones están escuchando el medio. Entonces, si el medio está ocupado, ellas esperan. Si está libre, transmiten. ¿Cómo hace? ¿Qué puede pasar en esta red? Bueno, puede pasar que dos máquinas, dos estaciones, traten de transmitir simultáneamente. ¿Qué ocurre? Ellas simplemente toman el medio y transmiten a la vez. Esta transmisión va a ocurrir que ellas, una vez que transmiten, esperan a recibir una confirmación de su mensaje. Ese tiempo de espera para recibir confirmación del mensaje viene dado por el tiempo de propagación de ida y vuelta a la estación más lejana. Ese valor es un valor teórico que está calculado. Si no reciben ese mensaje de confirmación, el CSMA supone que hubo una colisión. ¿Okay? Obviamente, ¿cuándo va a haber colisiones? Bueno, las colisiones van a ocurrir solamente al momento de que las dos estaciones tomen el canal. Porque una vez que una la tome y empiece a transmitir, todas las demás van a ver que el canal está ocupado. Por lo tanto, no se van a meter. O sea, no es que haya una que se va a meter a la mitad del mensaje, sino cuando ocurre la colisión es al comienzo. Y las dos máquinas solamente pueden saber que hubo una colisión porque no les llega acuse de su mensaje. Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, una red que tenga CSMA, ¿cómo sabe? Lo que nos interesa es que la trama sea lo suficientemente larga para que ninguna máquina se meta y siga viendo ocupado el bus, o que el tiempo de propagación sea muy corto para que todas se enteren rápidamente cuando empiece a transmitir una máquina. ¿Okay? O sea, esas serían las dos condiciones en las cuales este protocolo funciona. ¿Qué ocurre? El tiempo que yo tengo que esperar, si yo considero que hay una colisión en CSMA, tiene un algoritmo. Entonces, ¿cuáles son los algoritmos que existen para CSMA? Hay uno que es el algoritmo no persistente. El no persistente, ¿qué hace? Si el medio está libre, se transmite. Si está ocupado, lo que ocurre es que la máquina calcula el tiempo, un tiempo determinado probabilístico para reintentar transmitir. ¿Ok? La probabilidad de colisión, como los tiempos se calculan distintos, cada máquina lo calcula, el cálculo es aleatorio. Y entonces, en el caso de que no recibe mensaje, la máquina espera un tiempo distinto, como está calculado en función a un tiempo, a una distribución probabilística. Entonces, bueno, el tiempo no es el mismo para todas las máquinas y puede ser suficientemente grande para que el canal, antes que vuelva a ocuparse, tarde un poco más. O sea, el uso del canal no es muy eficiente. Está el método 1 persistente. El 1 persistente funciona de la siguiente forma. Si el medio está libre, se transmite. Si está ocupado, lo censa y cuando termina la transmisión, la máquina transmite. Usar el método 1 persistente hace que la probabilidad de colisión sea alta. ¿Por qué? Porque yo censo el medio y en lo que termina alguien, yo empiezo a transmitir. También hay un método que es más general del 1 persistente, que es el P persistente.
P persistente es un algoritmo donde el tiempo que voy a esperar antes de transmitir se calcula en función de una probabilidad de tiempo, donde P, el P del persistente, es el parámetro. Entonces yo coloco este parámetro en mi red y entonces él lo que hace es que calcula el tiempo que va a esperar cuando él esté libre el, el medio para empezar a transmitir. Y entonces, bueno, simplemente el paso, si el medio está ocupado, él censa el medio y cuando esté libre ejecuta el paso 1, es que calcula el tiempo de espera, espera ese tiempo y arranca a transmitir. O sea, fíjense que es un retardo, es un tiempo, el inicio de la transmisión se retarda. Si el caso que hay una colisión, él lo que hace es que ejecuta el paso 1 antes de transmitir, es decir, siempre va a calcular un retardo. Dependiendo de P, así digamos, si la red es baja, probablemente P puede los tiempos de retardo y transmisión no afecten demasiado. Pero dependiendo del tráfico que tenga la red y del valor de P, bueno, puede llegar a haber retardos de hasta 10 unidades de tiempo. Por ejemplo, si usamos P 0.1, quiere decir que tendríamos 10 unidades de tiempo. 10 unidades de tiempo, si 0.1 es 0.1 milisegundo, por 10 tendríamos 10 milisegundos de espera. Si fuera 0.1 segundo, tendríamos 1 segundo de espera. ¿Ok? Es decir, esos tiempos en datos son grandes. Es decir, este algoritmo P persistente lo que hace es que el canal esté libre un poco más de tiempo antes de que otro lo ocupe. ¿Qué hace eso? Eso puede generar casos en los cuales haya un tercero que transmita antes de que la persona que le tocaba, porque los tiempos de cálculo en cada máquina son distintos. En la gráfica que vemos ahora, lo que vemos una comparación del uso del canal en función de la carga para distintos protocolos de acceso aleatorio. En el eje vertical tenemos la velocidad de transmisión por paquete y en el eje horizontal tenemos el número de intentos por paquete. Observemos que en la parte izquierda más pegada tenemos aloha, el aloha con ranurado, tenemos el 1 persistente, el 0.5 persistente y después tenemos unas curvas que siguen. Fíjense que en los que están más abajo, digamos, más abajo, hasta 0.7, que está en los aloha y el CSMA 1 persistente y 0.5 persistente, lo que nos dice es que el máximo de velocidad se obtiene cuando se manda el paquete a la primera. En la medida que yo tengo que enviar el paquete que voy a mandar más veces, tengo que retransmitirlo, la velocidad cae. En el caso de los protocolos, que son 0.01 persistente, no persistente y 0.1 persistente en CSMA, lo que nos dice es que la velocidad, cuando aumentamos de 3 hacia arriba, fíjense que las rectas, dependiendo de la curva que estamos, en el 0.1 persistente cae la velocidad. Pero en el 0.01 persistente y en el no persistente, la velocidad tiende asintóticamente a ser 1. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que independientemente del número de paquetes que nosotros estemos transmitiendo utilizando esos protocolos de tiempo, nosotros lo que hacemos es tratar de mantener la velocidad de transmisión, se va a mantener constante. Es decir, que no importa que yo repita 5 o 6 veces, para efectos de la velocidad en función del paquete, en función del tiempo, nosotros la vamos a ver constante. Okay. Tiene otros problemas desde el punto de vista de qué opina el usuario, pero digamos que para efectos del sistema de transmisión, bueno, la velocidad de transmisión en ese canal es constante. ¿Qué ocurre? Visto que las colisiones son un elemento importante, pues entonces vamos a tratar de añadirle a CSMA lo que se conoce como el collision detect, es decir, CSMA collision detect sería CSMA con detección de colisión. Entonces, ¿qué es esto? En vez de detectar la colisión en función de que no me llegue el mensaje, yo lo que voy a hacer es que él tenga un sensor que de alguna forma vea la colisión, no espera transmitir el mensaje, sino que la colisión la sense antes de transmitir con un valor de voltaje. Entonces,
¿Cómo va a funcionar CSMA-CD? Bueno, si el medio está libre, se transmite. Si está ocupado, censa el medio. Y cuando está libre, transmite. Si hay una colisión, o sea, si él está libre, entra y colide, suspende y finaliza la transmisión, espera un tiempo aleatorio, ¿okay? Predeterminado, y después intenta de nuevo. Entonces, en este sistema se utilizan tramas relativamente largas para que se puedan detectar las fines de transmisión que del tiempo suficiente para que las estaciones más alejadas de la red vean que terminó una transmisión. El algoritmo de persistencia que usa IEEE 802.3, que es el estándar de las redes LAN y Ethernet, es el 1 persistente, debido a el que deja el canal el menor tiempo libre. Esta frase lo que significa es que cuando yo tengo que transmitir, yo no quiero el canal libre, yo quiero que el canal esté ocupado por la transmisión de las estaciones de la red. Entonces, y que las estaciones transmitan una detrás de otra a ser posible, una a continuación de otra. Entonces, si el algoritmo 1 persistente es el que me garantiza que eso ocurra. O sea, ¿qué pasa si hay dos estaciones que van a transmitir? Hay una colisión, las dos se retiran y el canal queda libre. Bueno, eventualmente hay una tercera estación que va a decir, el canal está libre, y se mete. Porque las otras dos están esperando un tiempo aleatorio antes de volver a tomar. Si el tiempo aleatorio se vence y ellas van a entrar y la transmisión del tercero todavía está, ambas tendrán que esperar el tiempo que tenían, y cuando termine, si ellas no están en el mismo sitio, sino están separados, la que vea que el medio está libre antes empezará a transmitir. Y por lo tanto, la otra, cuando vaya a tratar de entrar, va a decir, hoy el medio sigue ocupado. Entonces, esperará hasta que haya un hueco, hasta que sense que está libre y entonces puede entrar. Y eso garantiza que el canal esté libre el menor tiempo posible. Para garantizar que el canal, cuando hay canales de alto tráfico, se pueda manejar esto de una forma más simple, se usa un algoritmo binario exponencial de persistencia. El algoritmo binario exponencial funciona de la siguiente forma. Cuando hay mucho tráfico, siempre va a haber colisiones, por lo tanto, va a haber intentos de retransmisión siempre. Entonces, ¿qué ocurre? El tiempo de intento se duplica con cada reintento, es decir, en el primer intento uso 2, o el tiempo es 1, para el segundo intento es 2, para el tercero es 4, para el tercero 8, y así durante los 10 primeros. Después, una vez que el retraso se duplica, se mantiene para los intentos, después de los 10, hay 6 intentos donde se mantiene el último valor para 6 intentos consecutivos. Y si él ha intentado retransmitir 16 veces y no se puede, entonces simplemente hay un mensaje de no se puede transmitir. Este algoritmo en un tráfico muy elevado genera el efecto LIFO, es decir, lo que ocurre es que una estación que ha estado tratando de retransmitir 16 intentos y llega a decir que no puede más, para su transmisión, y alguien, un tercero, o cuarto o enésimo que necesite el bus, entra en ese momento a la primera y pues lo transmite antes que esta estación. Eso sería el efecto LIFO. El último en entrar, el primero en salir. Las colisiones, ¿cómo se censan las colisiones? Bueno, desde un punto de vista circuital, las colisiones generan voltajes por encima de un valor esperado, y eso es lo que censan las tarjetas de red que nosotros estamos viendo. ¿Qué ocurre? Si las máquinas están muy cerca, esas variaciones son percibidas bien. Si las máquinas están muy lejos, el medio se comporta como no es ideal, hay una atenuación del voltaje. Entonces, por eso es que puede ocurrir que una colisión no sea detectada por una máquina terminal. Eso quiere decir que entonces yo no puedo hacer una red tan larga como yo quiera, sino que las redes tienen una dimensión finita. Entonces, por ejemplo, en el caso de las redes LAN, que usamos cable coaxial,
se supone que no debemos poner un cable coaxial a más de 500 metros. Por ejemplo, de cable, ojo. ¿Puedo lanzar yo en un edificio 500 metros de cable a una estación? La respuesta es eventualmente sí, porque acuérdense que el bus tiene que ir corrido y tiene que pasar por no están todas las estaciones. Entonces, bueno, colocar 500 metros de cable corrido en un edificio de 20 pisos que pertenezca a una empresa, no es una locura. En los casos que usamos cable UTP, que es cable tipo telefónico, tenemos un dispositivo que llamamos el hub, que es el que sensa si hubo actividad. Sin embargo, en el hub le pasa lo mismo. Hay una longitud máxima que yo puedo colocar un cable UTP para que el hub sense que hubo actividad en la máquina. Esa distancia máxima son 100 metros. Nosotros no podemos poner una estación de un hub o de un switch a una distancia mayor a 100 metros. Aquí tenemos una lámina que lo que nos muestra es cómo funciona CSMA CD durante una transmisión donde puede haber colisiones. Entonces, el periodo de contención, tenemos los periodos de transmisión, que es donde transmite alguna estación. Los periodos de contención son periodos en los cuales hay máquinas que trataron de transmitir, hubo una colisión y se retiraron. Y entonces, esos tres cuadraditos representan el tiempo que, o sea, no es que el canal está libre, sino que hay máquinas que están esperando para transmitir. Después, alguien ocupa el canal, transmite. Después vemos otras ranuras de contención, que quiere decir que hay otras máquinas que están esperando. Hay una tercera máquina que transmite la trama. Después hay un periodo de reposo. Ese periodo de reposo sí es un periodo en el cual el canal está libre. Después vemos que durante ese periodo hay alguien que calculó un tiempo antes de empezar a tramitar y después empieza la transmisión. Entonces eso es un poco lo que pretende para que ustedes vean el tiempo de contención. Realmente ese tiempo se calcula por máquina en forma aleatoria, es decir, la máquina no es que llegue a transmitir enseguida, solamente lo hace en el caso de que el medio estuvo ocupado. Si el medio está libre, siempre espera un poco antes de transmitir. Aquí tenemos, para cambiar un poco, el CSMA-CD, que era para cable. Estamos viendo un poco la problemática que hay en una red inalámbrica. Tenemos que A es una máquina que está transmitiendo, tenemos las máquinas B, C y D, y entonces podemos tener A que transmite y B que transmite simultáneamente. Y obviamente el transmisor el radio tiene un alcance posible que puede cubrir o no a C y D. ¿Qué tenemos? Bueno, en ese caso el protocolo de CSMA habla de colisión, es un poco distinto y trata de evitar las colisiones, no detectarlas, en este caso no se detectan, sino que las evitan, collision avoidance, las evitan. Entonces, ¿cómo hacen? Bueno, hay una señal que él manda, donde pide el canal y hay una señal de respuesta de B que le dice que recibió ese tiempo en el cual sabe que el canal está ocupado. En el caso de la LAN inalámbrica, que no sé si nos va a dar tiempo de conversarlo en algún otro momento, es una cola. Las estaciones transmiten y van solicitando su turno. Y entonces las distintas estaciones, las máquinas anotan a quién le toca. Y entonces cada máquina simplemente espera su turno. Entonces ven que empieza. Hay las señales RTS y CTS que le permiten saber cuándo empieza uno y cuándo termina y empieza el tiempo del otro. De manera de que no haya colisión. Es decir, tendríamos lo que dice el collision avoidance, funciona de esa forma. De manera que todos puedan transmitir. Nuevamente, mientras más máquinas estén en el acceso, en el área de cobertura, pues bueno, la cola será más larga. Eso realmente es lo que ocurre con el Wi-Fi. O sea, la velocidad es dividida entre todas las máquinas que estén bajo la cobertura del Wi-Fi. Si hay una sola máquina y puede tomar el 100% de la velocidad
de transmisión que soporte el punto, entonces, bueno, lo hará. Si hay 2 o 3 máquinas, pues bueno, la velocidad de transmisión va a depender de lo que cada máquina tenga que transmitir y de la cola. Porque en general, en el caso del Wi-Fi, se transmite, una máquina transmite todo lo que tiene y después para y vuelve a pedir su turno. ¿Okay? El Wi-Fi o en las redes LAN se trabaja por turno. Hemos hablado de las redes LAN en general, pero no hemos hablado de la tecnología. Vamos a hablar de la tecnología Ethernet, que utiliza CSMA-CD. El Ethernet es una tecnología que creó la empresa Xerox. La empresa Xerox, en su época, cuando creó esto, uno de los ingenieros de Xerox, desarrolló el protocolo para conectar las copiadoras de Xerox. Se llama Ethernet porque ellos, si ustedes observan, iba a ir por el cable y el objetivo no había simplemente era un protocolo en el cual las máquinas conectadas sensaban si había algo que transmitir o no y transmitían. ¿Okay? Utilizaban Carrier CSMA CD. ¿Qué ocurre? Bueno, ahí aquí la lámina lo que describe es todos los antecedentes que había, que se aloja, etcétera, etcétera. ¿Qué ocurre? Cuando la red funciona, eh, Xerox no estaba dedicado a nada de red. La persona que lo diseñó, le dijeron, mira, vamos a patentar esta red. Y dijo, no, ¿para qué voy a hacerlo? Sí, ¿quién va a usar esto? Cuando se crean los PCs, que empieza la red, el protocolo Ethernet no estaba patentado. Por lo tanto, los fabricantes de equipos inician la fabricación de sus interfaces de red para el protocolo Ethernet. ¿Por qué? Bueno, simplemente porque no había que pagarle derechos a nadie. Simplemente se utilizaba y se pegaba y ya. Y entonces, en realidad, por eso Ethernet es el estándar. Una vez que Ethernet, que es la red original de Xerox, se populariza, el IEEE, que es una organización de ingeniería, toma las especificaciones y las normaliza. Y entonces se convierte en el estándar IEEE 802.3. El 802 es porque IEEE tiene distintos grupos de trabajo. El grupo de trabajo que se dedica a las redes es el 802 y 802.3 es la especificación técnica de Ethernet, la especificación normalizada. Si un fabricante va a diseñar una tarjeta Ethernet, pues tiene que hacerlo bajo las normas de esta tarjeta. ¿Cómo funciona? ¿Cómo es la trama de 802.3? Bueno, como aquí podemos verla. Son mínimo 64 octetos. Un octeto es un byte, porque tiene 8 bits. Entonces, al tener 8 bits, es un octeto. Entonces, 64 octetos es equivalente a decir 64 bytes. Entonces, fíjense que tenemos de izquierda a derecha, tiene un preámbulo. El preámbulo es un conjunto de bits que sirven para indicarle a las otras máquinas, mira, hay un mensaje. SFD es un delimitador, es algún byte que sensa la máquina, es decir, yo puedo estar esperando mensajes, me llegan los 7 octetos, podría recibirlos todos o no. Estos 7 octetos, el objetivo es simplemente que todos los transmisores sepan que va a haber una transmisión, y entonces yo empiezo a recibir lo que está, y si yo censo la secuencia SFD, yo sé que lo que sigue ya es dato. ¿Qué es lo que sigue? Bueno, tenemos la dirección de destino primero, después tenemos la dirección de origen, o sea, para quién es y quién lo mandó. Nos dice qué longitud hay un protocolo que es el LC, y al final, el LC son los datos. Fíjense que tiene una figura que es un par. ¿Qué significa eso? O sea, la longitud es cuántos bytes tengo. El total que yo voy a transmitir es un valor que va entre 46 y 1500 bytes. Generalmente ese valor es fijo. Entonces, ¿qué pasa si yo voy a mandar menos datos? Tengo que rellenar hasta completar los 1500. Ese valor que es pad es simplemente es un valor que se transmite que no tiene ningún significado, es un relleno.
Y después viene lo que es el FCS, que es un valor, una trama de CRC, que nosotros ya vimos cómo se calcula, y con eso se completa la trama de IEEE 802.3. La máxima trama es 1518 octetos, todo, entre el preámbulo y el último byte de FCS. ¿Cómo hacemos nosotros en este protocolo? ¿Cómo se identifica el origen y el destino? Bueno, en este protocolo, el origen y el destino se identifican mediante una secuencia de 6 bytes. Esos 6 bytes se colocan en la trama, justamente en el control al medio, en esta capa, están colocados estos 6 bytes e identifican en forma única a cada estación. Es decir, yo voy a transmitir, o sea, cuando yo voy a transmitir esta trama a todas las estaciones que hay en la red. Todas van a recibir la trama, pero solamente aquella que se identifique como el destino es la que va a responder. Las demás simplemente, si no es para mí, no responde. Sería equivalente que en una clase yo mencione, mira, fulanito. Entonces, si fulanito me mira y me responde. Los demás escucharon el mensaje, pero no van a responder, porque no son la persona a la que yo me estoy dirigiendo. Como esta dirección hexadecimal está en la capa de acceso al medio, que en inglés es Media Access Control, entonces hablamos de las direcciones MAC. Estas direcciones MAC se asignan por un ente regulador a nivel mundial y generalmente los bytes más significativos corresponden o identifican al fabricante de la tarjeta de red que estamos utilizando. En la tabla que se presenta ahora, tenemos especificaciones de Ethernet de 802.3 a 10 megabits por segundo. Estas son las primeras redes que surgen. Y entonces lo que tenemos aquí es la topología original. O sea, cómo eran las transmisiones. Fíjense que tenemos 10 base 5, 10 base 2, 10 base T, 10 base FP. El 10 primero representa la velocidad de transmisión de la red en megabits por segundo. Base es porque estamos usando un solo canal con una portadora. Entonces se habla de transmisión banda base. Entonces se pone 10 base. El 5 está relacionado, o los siguientes parámetros, 5, 2, T, está relacionado con el tipo de cableado que tiene relacionado, con el tipo de cableado que utiliza. Entonces, por ejemplo, 10 base 5 y 10 base 2 está referido a una topología tipo bus. El 10 base T es una tecnología que usa cable UTP, que es tipo estrella, y el 10 base FP también es una tecnología tipo estrella. Las tecnologías tipo estrella lo que significa es que tienen un dispositivo central del cual surge el cableado hacia las estaciones para conectarse. Ese dispositivo, si ustedes lo quieren ver, es el equivalente a tener un segmento de red o de cable coaxial pequeño en un sitio y que todos en ese punto se conectan. Es decir, de hecho, una red tipo bus, solo que el dispositivo que hace la unión, aunque yo la veo tipo estrella, en realidad el hub, que es un dispositivo central que conforma la red, en realidad lo que es equivalente a tener un pedacito de coaxial donde conectamos, imagínense que ustedes conectan todo ahí, y ahí tenemos un bus. Lo cual significa que la velocidad de 10 megabits es solamente si hay una máquina conectada. Esos 10 megabits en un bus, lo que hacen es que se comparten entre todas las máquinas que estén transmitiendo en el momento. Mientras más máquinas haya, pues menos velocidad por estación. También vemos cuál es la máxima longitud en metros en cableado dependiendo del estándar. Fíjense que el 10 base 5 es un coaxial que nos permite llegar a 500 metros, mientras que el 10 base 2 es un coaxial que llega a 185 metros. El 10 base T nos da 100 metros y el 10 base FP nos da 500 metros.
¿ok? Y nos permite definir la cantidad de nodos que tenemos. En el caso, el número de nodos para las redes de coaxial se refiere a cuántas máquinas puedo yo conectar al cable. En el caso de 10 base T va a depender del tamaño del hub. Y en el caso del 10 base FP va a depender, bueno, sí, tiene que ver de los hubs que existieran para el momento que se hizo esta LAN. ¿Okay? Aquí tenemos simplemente, y por último tenemos el diámetro de cada cable. Fíjense que los cables coaxiales, el diámetro de uno es mayor que el otro y entonces la diferencia en capacidad viene dada por el diámetro del cable. Eso ya cuando vimos la capa física, vimos que las características de propagación de los cables dependen de sus características. Entonces, bueno, eso sería como la primera aproximación. ¿Qué ocurre? El uso de las redes en 10 megabits por segundo se popularizó. Y entonces los usuarios empezaron a exigir más velocidad. Y el segundo o la primera evolución de las redes de 10 megabits por segundo de Ethernet, desde 10 megabits, es 100 megabits. 100 megabits es uno de los éxitos de crecer de 10 a 100 fue hacerlo en forma estandarizada. Es decir, no es que la tecnología de 100 hace que la de 10 no sirva. Si yo tengo máquinas de 10 y me conecto, el cableado y la interfaz es compatible. Entonces yo simplemente cambio el hub que me genera la red de 10 y ya tengo 100 megabits. O sea, cableado me sirve, interfaz me sirve. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, si mi interfaz de red era de 10 megabits y yo pongo un hub de 100 megabits, por supuesto yo no puedo ir a más de 10 megabits, porque mi interfaz de red no puede. Pero si yo le cambio una conexión a 100 a la máquina, entonces ya esa máquina podría llegar a los 100 megabits. Tenemos en la parte superior, vemos que hay 100 base TX, 100 base FX y 100 base T4. Fundamentalmente tiene que ver con los cables, con el cableado de los puntos. En el caso cuando eran 10 megabits, nosotros cableábamos solo con un par telefónico. O sea, en el caso de las redes 10 base T, es un solo par. Eso quiere decir que ese par se utilizaba tanto para transmitir como para recibir. En el caso de 100 megabits por segundo, tenemos un par para transmisión y un par para recepción. ¿Qué ocurre? Nosotros cuando surge los 100 megabits, porque el subir la velocidad requería, o sea, no podíamos, por una transmisión por un solo par, no se podía subir más de los 10 megabits. Los 100 megabits permite que la transmisión y la recepción sean independientes, por lo tanto el dispositivo que vamos a utilizar para conformar la red ya no va a ser el hub, sino va a ser lo que vamos a llamar switch, donde cada estación puede transmitir y recibir independientemente y su intercambio es el switch, y el switch es el que se encarga de transmitir hacia donde vaya la data de la estación. Es decir, que la estación transmite a su velocidad y el switch simplemente, dependiendo de la estación, tiene algún algoritmo que permite que a todos les transmita más o menos a una velocidad de forma tal que el usuario no vea retraso sustancial. Sin embargo, nuevamente vuelvo a repetir, los 100 megabits son compatibles con 10. Ustedes van a ver, por ejemplo, algunos libros donde hablan de Fast Ethernet y hablan de Ethernet. Entonces, cuando ustedes lean Ethernet, quiere decir que son redes de 10 megabits. Cuando ustedes vean Fast Ethernet o Ethernet rápido, son 100 megabits. O sea, y cuando ustedes vean 10-100, quiere decir que son interfaces de red que pueden trabajar tanto a 10 como a 100. Hay una nota también que es importante, antes de ver estas características de los 100 megabits, y es que la compatibilidad no implica que se haya quitado del software de las interfaces de red el protocolo CSMA-CD. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que yo tengo el switch que independiza la transmisión y la recepción. Pero como yo quiero compatibilidad, yo no puedo agarrar a mis interfaces y decir, bueno, como eso no lo uso, quitarle CSMA, CD, y resulta que una máquina de pronto se mueve a una red donde usan 10 megabits por segundo por razones la que sea, y yo me conecte, y entonces mi máquina no puede
intercambiar porque no tiene los protocolos adecuados. Entonces, aunque eventualmente el switch nos da más velocidad y tiene unas ventajas, las interfaces de red siguen viniendo preparadas para manejar los 10 megabits por segundo. Aquí, bueno, yendo a la tabla que estamos hablando, vemos nuevamente aquí tal vez lo más importante, viendo lo de los cables, y lo que nos interesa desde el punto de vista de telecomunicaciones, es la velocidad de transmisión son 100 megabits, la máxima longitud desde el switch a una estación son 100 metros y la máxima distancia entre dos estaciones son 200 metros. ¿Por qué? Porque, excepto en el caso de fibra óptica, en el caso de fibra óptica, pues sí, yo puedo ponerme un poco más lejano, a pesar de que la tabla no lo recomienda. Si en base X, el término X está relacionado un poco con el medio de transición, son 100 megabits, banda base, y X nos dice cuál sería la tecnología que vamos a utilizar. Aquí vemos algunas características de transmisión, por ejemplo, el 100 base TX usa pares de cobre, uno para transmisión y recepción, pueden ser STP o pueden ser UTP, y la codificación es tipo Manchester. Eso ya lo vimos cuando hablamos de la capa física. En 100 base FX usa dos pares de fibra óptica. Fíjense, la fibra óptica no es bidireccional, usa un par para transmitir y un par para recibir, y las señales son codificadas de una forma un poco distinta para darle más, para manejar las señales ópticas. 10 base T4, 100 base T4, perdón, es una categoría que va sobre cable UTP para voz. O sea, nosotros cuando hablamos de los cables en la capa física dijimos que había capa 1, categoría 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y aquí tenemos que utiliza cable UTP categoría 3. Es decir, son cables que son en particular solo para voz. Este 100 base T4, pues bueno, tiene como objetivo que si ustedes quieren cablear sobre una red que sea solo para voz, pueden hacerlo. ¿Cómo hacen para mejorar el cableado o el desempeño del cableado? Pues simplemente fíjense que usa dos pares bidireccionales y dos pares unidireccionales. Usa en realidad 4 pares, es decir, un cableado mucho más complicado. En el caso de un 100 base TX, pues estamos usando solo un par de transmisión y un par de recepción. Aquí estamos usando dos pares de transmisión, o sea, dos pares para transmisión y dos pares para recepción, lo cual son cuatro pares. Las velocidades, fíjense que por par es menor, usa otra codificación. ¿Ok? ¿Esto para qué sirve? Bueno, esto sirve para equipos muy remotos que yo necesito llegar a ellas y no tengo ni hub, ni switches, ni nada. Entonces, a través del cableado, hago un cableado especial para ese punto solo y logro incorporarlo a la red. Aquí tenemos un esquema de cómo funciona 100 base T. Tenemos base X, donde tenemos 100 base TX y FX con fibra. Y tenemos el otro 100 base T4, que sería el que pondríamos en forma lejana. Un poco para resumir todo lo que se ha dicho hasta ahora, tenemos lo siguiente. El Ethernet tradicional, el original, el de 10 megabits, es half duplex, es decir, solamente el tiempo que para transmisión y recepción se comparte en el cableado, por eso es un solo par. El nuevo está, el segundo es la primera evolución de 10 megabits, que fueron 100 megabits, ya es full duplex, permite transmisión y recepción simultánea. Eso hace que la velocidad de transmisión y recepción que vea el terminal entre la velocidad que hay entre el terminal y el switch sea 100 megabits por segundo, o sea que la velocidad de transferencia es el doble. El hardware está preparado para ello. Cada estación se convierte en un dominio de colisión separado de los demás. Cuando nosotros trabajamos con el Ethernet tradicional, visto que todos comparten, como es equivalente a un bus, todas las máquinas son un dominio, se habla de un dominio de colisión porque todas las máquinas de esa red tipo bus pueden tener colisiones. En el caso de que yo utilice un switch, pues ya no hay colisiones. O sea, no puede haber colisiones porque el switch se encarga de evitarlas. O sea, la comunicación de la máquina es con el switch tiene su buffer
y evita que haya colisiones, con lo cual ya a pesar de que el software CSMACD está en las interfaces, ya se hace innecesario. Y este crecimiento a alta velocidad sigue manteniendo el concepto de la dirección MAC para identificar a las distintas máquinas de la red. Fíjense que el switch no tiene dirección, sino simplemente trabaja con las direcciones de las máquinas. El switch lo que hace es simplemente administra los datos y los transmite a quien le corresponda. El Fast Ethernet simplemente es otra forma de llamar a los 100 megabits por segundo, y esta tecnología es compatible con 10 megabits por segundo. Por eso ustedes van a ver en los libros 10-100 megabits por segundo en las interfaces. ¿Qué ocurre? El uso de 100 megabits por segundo se ha popularizado tanto que hemos tenido ahora nuevas aplicaciones que requieren más velocidad. Y entonces la primera nueva evolución que hay es el salto a Gigabit Ethernet. Es decir, teníamos 10 megabits, 100 megabits, ahora queremos 100, 1000 megabits. Y 1000 megabits por segundo es equivalente a un gigabit. Aquí tenemos un esquema en el cual tenemos una red conformada por un switch de 1 gigabit que se conecta a otro switch de 100 megabits, y del de 100 megabits yo tengo mis redes LAN tradicionales. Donde necesito 1 gigabit, tengo 1 gigabit, donde necesito 100 megabits, tengo 100 megabits. Y todas son compatibles. Es decir, la red está conformada y todos los dispositivos que están en esa red se pueden conectar. Y mantienen compatibilidad 10, 100, 1000. Fíjense que eso es lo más bonito que tiene. Es decir, yo en mi misma red simplemente cambio el switch, coloco el cableado que requiero donde quiera llegar a 1 gigabit, porque obviamente no puedo alcanzar 1 gigabit solo con cable UTP. Por eso existen distintas categorías. Entonces las categorías de los cables nos permiten alcanzar velocidades. O si los cables UTP no me sirven para la conexión que quiero, pues pongo los cables de fibra. ¿Okay? Y entonces puedo conectar todos mis dispositivos usando la red Ethernet. Nosotros estamos, fíjense la facilidad que nos permite crecer y la simplicidad desde el punto de vista de hardware de lograr esto. Esto es el punto estándar, ¿no? Ahí se está trabajando. Bueno, en Gigabit Ethernet, pues simplemente se sigue manteniendo los estándares CSMA/CD y el protocolo MAC 802.3, aunque no se use el CSMA/CD, las interfaces lo traen. Las tramas son un poco más grandes que las de 10-100, lo cual evita que haya tantas colisiones. ¿Ok? Se puede mandar tramas cortas por ráfaga. Y bueno, seguimos usando el switch. ¿Cuál es la evolución de 1 gigabit? 10 gigabit Ethernet. ¿Qué pasa con 10 gigabit Ethernet? Aquí deberíamos sentarnos y conversar sobre una tecnología. Nosotros en este curso no hemos hablado de las tecnologías de capa de enlace, no hemos mencionado Frame Relay y ATM mayormente. Esas tecnologías son para transmisión de datos a alta velocidad. En el caso de Frame Relay, pues bueno, es uno de los más importantes para crear las redes de datos. El caso de ATM es una versión de la UIT donde además de mandar los datos en tramas como Frame Relay, permite enviar voz paquetizada con calidad. ¿Okay? Recuérdense que Frame Relay no es que no pueda mandar voz, pero no hay forma de garantizar la calidad. Entonces, y estamos hablando de que la tendencia mundial es que las telecomunicaciones vayan sobre una plataforma única, donde yo puedo mandar todos mis servicios. Entonces, ¿qué ocurre? Las redes ATM son unas redes relativamente costosas. Entonces, algunos operadores están apostando sobre la idea de crecer a 10 gigabit Ethernet. ¿Qué significa esto? Bueno, que yo simplemente colocando unos switches de 10 gigabit Ethernet y unos conectores tipo los que usamos para las redes normales, conecto mis dispositivos, llego hasta el cliente con una conexión tipo la de la red que puede haber en cualquier oficina, y el cliente enchufa con un cable, se enchufa ahí sin ningún otro tipo de equipo y ya automáticamente está conectado a través de mi red
como operador de mi red LAN sin utilizar ningún tipo de tecnología adicional. ¿Cuáles son las ventajas de usar 10 gigabits de Ethernet? Bueno, primero que no requiero ancho de banda para convertir entre ATM y Ethernet, es natural esa conexión. Ethernet y TCP ofrecen calidad de servicio y capacidad de tráfico comparable a ATM, y además esta tecnología tiene interfaces ópticas estandarizadas. Por supuesto, no puedo alcanzar con cable telefónico, no voy a alcanzar 10 gigabits, pero sí puedo hacerlo con fibra. ¿Ok? Y esta tecnología, por supuesto, es mucho más barata que montar un switch ATM. Entonces, se está popularizando muchísimo entre los operadores, sobre todo para las redes de área metropolitana. Entonces, ustedes escucharán, probablemente algún profesor le va a hablar de la red Metro Ethernet de CanTV. El Metro viene de metropolitana y Ethernet viene de Ethernet. Entonces, la red Metro Ethernet de CanTV realmente es en la red, por ejemplo, en Caracas hay Metro Ethernet. Entonces, hay algunos edificios que ya están conectados en el cual CanTV puede darle a esa persona un servicio de 10 gigabits que por supuesto es más económico que un servicio de ATM que también lo tiene. Bueno, CanTV tiene los dos. Pero cada uno tiene sus posibilidades y sus ventajas y desventajas. Aquí tenemos una red confirmada por la combinación donde tenemos 10 gigabits de Ethernet, tenemos gigabit, 1 gigabit y tenemos 10, 100. Fíjense cómo la conexión es natural, no hay que hacer nada, sino solamente conectar los dispositivos, colocar las direcciones de la capa 3, que no hemos llegado ahí todavía, pero estamos próximos, y ya tengo conformada mi red que funciona de una forma muy simple y sencilla y es fácil de entender. Bueno, con 10 gigabits de Ethernet, por supuesto, nuevamente no voy a tener posibilidad de usar cable coaxial, pero aquí tenemos los distintos tipos de fibra que vamos a necesitar para poder hacer este tipo de conexión. Obviamente también puedo hacer alguna empresa que quiera cablear sus oficinas en 10 gigabits, se puede hacer, pero tendríamos que ver qué necesidades tienen de datos. Por ejemplo, si fuera una empresa que maneja videos, eventualmente una red, habría que ver si la de 1 gigabit no le sirve. Habría que ver si tiene acceso a servidores que requieren muy alta velocidad, pues bueno, ese sería el caso de los 10 gigabits. Por supuesto, todas las interfaces de red deben soportar esa, esa velocidad. Si yo tengo 10 gigabits en el switch y enchufo uno que tenga 1 gigabit, no voy a tener 10 gigabits, voy a tener uno que es lo que soporta mi interfaz. 10 gigabit igual sigue siendo compatible con 1 gigabit, con 10-100. Como lámina resumen, aquí tenemos los métodos de asignación del canal y sistemas de canal común con su respectivo explicación, un poco para información de usted. Nuevamente, los invito a leer sobre el tema en la bibliografía que se utilizó para hacer esta presentación. Gracias.